están diciendo siempre. Sí, exacto. Entonces esta pregunta era, Dios envió la pandemia que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial, y de pronto es una pregunta que nos lleva a pensar muchísimas cosas porque es una pregunta muy profunda. Y de De hecho pronto uno puede llegar a pensar como, sí, porque Dios es soberano y controla a todo el mundo, pero no porque Dios es amor, ¿no? Entonces como que uno de pronto puede creer algo, pero tener dudas si realmente sí o realmente no. Entonces aquí este es el momento en el que les vamos a decir cuál es la respuesta y también los resultados que tuvimos de la encuesta, también el porqué de la respuesta. ¿qué tal si comenzamos con los resultados? Ahí están. Ahí estaba, bueno, ahí están los resultados, entonces ustedes los No, pueden ver. 91%. Listo. Entonces, 91% respondió que no y el 9% respondió que sí. bien, bueno. Entonces, ahí nos damos cuenta como más o menos cuál es la tendencia, hacia dónde pensamos. Hay una diferencia bastante marcada, pero Grande. nos damos, vamos al punto de la respuesta como tal, y nosotros consideramos y sabemos que Dios no envió esta pandemia. ¿Y por qué no Exacto. envió esta pandemia? Bueno, hay que explicarlo bien, y todo Así comienza. podemos entender el porqué y siempre acordarnos de eso. Y esta pregunta también incluye, por ejemplo, todas esas cosas que vemos en el mundo que pasan y que son malas, como por ejemplo un terremoto, un huracán. Entonces, ¿por qué Dios envía los huracanes? Un tornado, ¿por qué la gente se muere de hambre? Son muchas preguntas porque Porque hay seguramente guerras. alrededor vemos muchas cosas malas que pasan, muchas cosas tristes, y esa pregunta podemos estarnosla haciendo constantemente. Sí, y hay que comenzar sabiendo lo siguiente, y es que estamos en un mundo, vivimos en una tierra que está bajo maldición. ¿Y maldición de qué? Maldición de pecado y maldición de muerte. ¿Y cómo es que llegó esta maldición a estar sobre la tierra? Bueno, Todo se en remonta al momento de Adán y Adán y Eva. Eva. Y en Génesis 1:28 podemos ver esto cuando Dios le da, digamos, a Adán y Eva el control y la administración sobre la tierra. Les dijo, multiplíquense, fructifíquense, reinen sobre los animales, etcétera. Que le dijo a Adán que le pusiera los nombres a los animales, entonces Adán tenía todo el control y toda la libertad de hacer en ese momento todo lo que quisiera. Sí. Pero sabemos que llegó Satanás, que es totalmente contrario a Dios, totalmente contrario a todo lo de la creación, y por medio de una serpiente engañó a Adán y Eva. Y ellos, al ser engañados y al como darle esa oportunidad a él de ser engañados, entonces ellos como que le dieron a él la oportunidad y le dieron a él todo el control a Satanás del mundo. Entonces Satanás, ¿qué empezó a hacer? Empezó a hacer lo único que él sabe hacer, que es Lo malo. destrucción, maldad, engañar, todas sus mentiras, y empezó a influir en la tierra. Entonces esa decisión y ese acto que sucedió en ese momento, esa decisión de Adán y Eva afectó de ahí en adelante toda la historia de la humanidad. Esa es la repercusión que vemos hoy en día con todas las cosas y un ejemplo grandísimo que todos lo vivimos en carne propia porque todos vivimos la pandemia y pues estamos en cuarentena. Entonces es como que es de frente que podemos ver lo que de verdad estamos viendo, las consecuencias de lo que hizo Adán en ese momento. Exactamente, entonces ya todo esto influyó directamente en el hombre, y el hombre ya tenía que prácticamente decidir si hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces tuvo la oportunidad de decidir hacer lo bueno, pero siempre, o bueno, no siempre, porque hubo algunas personas que sí decidieron hacer lo bueno, y damos gloria a Dios por eso, porque eso nos trajo hasta aquí a poder estar en estos momentos rectificando que Dios es bueno, que Dios es amor. Pero la gran mayoría de personas siempre decidieron es alejarse de Dios y hacer lo malo. Entonces eso repercutió o llevó a que las muchas situaciones del mundo alrededor de la historia nos trajeran como cosas malas y cosas que obviamente que nos afectan directamente. Entonces esto podemos relacionarlo mucho con la irresponsabilidad del hombre y las malas decisiones del hombre. Si nos vamos al comienzo de lo que pasó y cómo surgió toda la pandemia, este COVID-19,
pues llegamos a la conclusión de que es pura irresponsabilidad del hombre, porque por mal manejo de un alimento, sí, un mal alimento exótico, un alimento que pues incluso aquí en nuestro continente, en esta parte del mundo, no lo consideramos alimento, no lo comemos, pero allá Sí. sí, y más allá de que si lo comemos o no, que si es inusual o no, es una irresponsabilidad por, básicamente por el mal manejo de alimentos. Entonces, al manejar, al tener una mala manipulación, esto llevó a que el virus entrara a los seres humanos y se propagara, ¿no? Entonces, es una irresponsabilidad del ser humano y no podemos culpar a Dios por eso. De hecho, ahí lo que vemos es una ley física, acción, reacción, y ahí no podemos hacer nada. Pero pues no todo es malo y no todo es como el hombre le entregó el control a Satanás, él es completamente malo y hasta ahí llegó la cosa como la peor condenación del mundo. No, sino que ahí es donde entra el sacrificio de Jesús, lo que él hizo en la cruz, que él se entregó por nosotros, por nuestros pecados y nos redimió. Entonces ya no nos controla el mal, sino ya viene Él a morar en nosotros. Entonces ahí como que nuestra naturaleza y nuestro destino, por decirlo así, cambia completamente. Exactamente, y precisamente Jesús vino a la tierra a mostrar aquello que el Padre quiere ofrecer al mundo, ofrecer al ser humano. Entonces ya sabíamos que durante todo este tiempo había pecado, había maldad, había muerte, pero Jesús no vino a traer esto. Jesús antes por el contrario vino a redimir del pecado, vino a sanar a los que ya estaban enfermos, incluso vino y resucitó a un par de personas que ya habían muerto y él vino a darles vida física, pero pues mucho más importante la vida espiritual. Y a eso vino Jesús, a darnos esa esperanza, que aún en medio de una pandemia, Él nos da vida, Él nos da sanidad, Él nos da muchas cosas, Él nos da sus promesas, las promesas del Padre. La promesa de la vida eterna, por más que incluso si nos diera el COVID, tenemos la promesa de la vida eterna que es algo que nunca se va a acabar y así se nos acabe un día este cuerpo, esa promesa nunca se acaba. Sí, entonces sabemos que entonces llegamos a la conclusión de que Dios no envió esta pandemia. Antes, por el contrario, Él utiliza en medio de lo que el enemigo quiere traer engaño al mundo para mostrarle al hombre una esperanza y que hay oportunidad de redención Es un buen momento para él, para para nosotros. llegar a la conclusión. Nuestra única esperanza es Jesús. Y de ahí no hay otra verdad que podamos ver más allá. Bueno, entonces esperamos que esto haya quedado súper claro para todos ustedes. Pues ya saben, Dios no envió la pandemia, sino que Él en medio de la pandemia, en medio de todos los engaños del enemigo, nos quiere dar una nueva esperanza y es Jesús. Entonces, los dejamos entonces con nuestra siguiente sección, ya nuestra enseñanza directamente. Les mandamos un abrazo. Nos vemos el domingo. Adiós. Más palabra, menos ruido. Hola, bienvenido a Más Palabra, Menos Ruido, un espacio que hemos creado para escuchar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, para que podamos escuchar su palabra que es genuina y callar todo el ruido que el mundo nos quiere traer. Prepara una Biblia y tu cuaderno y escuchemos juntos lo que Dios nos quiere enseñar. Hola, buenas noches, qué bendición, damos gracias a Dios por esta producción maravillosa, qué rico por todos los que están ahí conectados. Esta noche Dios ya comenzó a hablarnos, ¿cierto? Porque Él es maravilloso, su palabra es especial y es propicia para cada uno de nuestros corazones. Y quiero que allí donde estés, cierres tus ojitos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor mi Dios, te doy gracias en este momento, Dios, alabo y bendigo tu nombre, Señor, junto con todas estas personas que están allí conectadas, que están allí en cualquier lugar, ciudad, país, Señor, solamente tú sabes en dónde están. Y estamos todos juntos, Señor, estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor. Inicialmente, Dios, para bendecirte, darte gloria, honra, alabanza, porque todo lo que somos, Señor, todo lo que tenemos, Señor, te lo debemos a ti, bendito Dios. Muchísimas gracias por este tiempo, Señor. Bendigo cada familia que está allí, Señor. Solamente tú conoces, Señor,
porque tú eres omnipresente, porque tú estás ahí, Señor, y conoces la necesidad, Señor. Gracias, Padre, porque yo me uno a ellos a declarar, oh Señor, que aún en medio de las dificultades, que aún en medio de los problemas, Señor, de la escasez, de la enfermedad, del miedo, oh Dios, tú nos has dado la victoria, Señor. La declaramos en el nombre de Jesús. Aunque nuestros ojos y lo que nos rodea no lo pueda ver, declaramos victoria, declaramos bendición porque tú nos la entregaste, Señor. Y ponemos este tiempo, Señor, de enseñanza de tu palabra, Señor, en tus manos. Que seas tu Espíritu Santo ministrando cada corazón, hablando a cada vida, Señor. Porque tú eres propicio, Señor. Y porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por este espacio. Como lo decían mis hijos, qué bendición poderlos ver ahí. Es el cuarto episodio de la enseñanza que llevamos en los miércoles, ¿sí? Se llama ADN de Dios y teníamos 3 episodios anteriores, este es el cuarto. Y hoy vamos a ver lo que no es la gracia. Entonces podemos concluir que en los miércoles anteriores aprendimos qué es la gracia, ¿cierto? Y ahora vamos a ver qué no es, entonces para conocer esos ruidos. Quiero para empezar que veas una imagen, espero que ya va a aparecer allí una imagen. Es una foto cualquiera, ¿cierto? Aparentemente, pero quiero que nos detengamos un momento y analicemos esta fotografía, esta imagen. Yo quiero que tú la mires, vamos a tomarnos estos segunditos para que observes esta foto. Ahí podemos ver a un papá, a un padre, ¿cierto? Agachándose, viendo su hija, seguramente es su hija, claro que sí. Entonces, yo quiero que con esta imagen en esta imagen más bien tratemos de identificar la gracia. Y es normal, como digo, la foto, pero yo quiero que mires a este Padre como nuestro amado Padre Celestial. Y esta niña que está ahí, que te veas tú, que te pongas tú ahí y que analicemos. Si quieres puedes escribir lo que quieras acerca de esta foto. Si no, pues no lo escribas, pero obsérvala muy bien. Yo veo allí que hay un padre que baja pues de su estatura, ¿cierto? Él es alto y él baja, se inclina hacia su hija. ¿Para qué? Para darle un abrazo. Vemos que le está dando un abrazo, vemos que le está dando un beso, vemos que la tiene cubierta con una chaqueta. Él se ha quitado su chaqueta para cubrirla a ella con una chaqueta. Hay una cosa que no aparece en la foto, no alcanza a aparecer, pero en el piso está el celular de esta. Y yo en esta foto identifiqué varias cosas de la gracia, varias cosas que hemos podido aprender en este tiempo y que podemos resaltar allí. Y es Dios llegando a nosotros, amándonos, bajando de su altura, porque a veces creemos que Dios es grande, que está lejos, y Él viene y se inclina a favor de nosotros, a amarnos porque por eso nos está dando un beso, a protegernos porque por eso nos está abrazando, ¿cierto? También nos está cubriendo del frío, se está despojando de sí, dejó su celular, que no importa, ¿cierto? Este padre en el piso, se está despojando para rendirse a favor nuestro. Y eso es lo que es la gracia, es Dios inclinándose a favor nuestro, por amor. Entonces quiero que tengamos muy presente esta imagen para darnos una idea de lo que es la gracia, como graficar lo que es la gracia. Tenla muy presente y durante este tiempo vamos a analizarla. Esta parte de la chaqueta a mí me gusta porque el Padre nos ama y envió a su Hijo Jesús. Esa es la gracia, ¿cierto? Él con ese amor, con ese favor que se inclina hacia nosotros, envía a su Hijo para que nos salve. Entonces esa chaqueta es como si fuera Jesús. Entonces ahora estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Y el Padre no ve nuestros defectos, no ve nuestras fallas, sino que ve a Jesús, a la sangre de Jesús, las cualidades de Jesús. Y eso es maravilloso, porque muchas veces nos condenamos y creemos que no tenemos acceso al Padre, ¿cierto? Porque fallamos, porque nos equivocamos. Pero no es cierto, porque Jesús ya fue a la cruz y entonces el Padre ve esas cualidades. Ahora estamos revestidos de Cristo, somos una nueva naturaleza, entonces eso es maravilloso. Por eso me gustó mucho esta imagen y por eso quiero compartirla con ustedes.
Y gracia es Dios acercándose a nosotros. Hay un sustantivo, shen, en hebreo, que se deriva del hebreo shanan, que significa inclinarse a favor. Y eso es gracia, el Padre inclinándose a favor. Una persona con mayor autoridad se inclina en bondad y misericordia. Dios nos da gracia, Dios nos da de su misericordia. Él se inclina para darnos salvación, para enviar a Jesús. Entonces no somos nosotros tratando de agarrarnos de Dios y ¡ay, Dios está lejos! No, es lindo, es Él inclinándose, Él es acercándose a nosotros. Eso es la gracia, es maravilloso. Y bueno, resulta que vamos a aprender en esta noche lo que no es la gracia, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar con algo muy importante, algo muy básico, y es que la gracia no se puede comprar, la gracia no se merece y la gracia no se puede ganar. Porque si así fuera, si pudiéramos hacer algo para comprarla, si pudiéramos hacer algo para merecerla o ganarla, no sería gracia, porque la gracia no se merece. No tenemos que hacer cosas para ganarla, merecerla, no, sino que es gracia, es Dios inclinándose a favor de nosotros. Es una acción de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Él. Qué maravilloso es esto. Gracia es una de las palabras más nombradas. Yo creo que en estas transmisiones has podido ver muchas veces, o has escuchado, la palabra gracia y seguramente la seguirás veces. Y no solo aquí en estas transmisiones, sé que si tú asistes a la iglesia, las has escuchado y bueno, las seguirás escuchando. Así como es una de las más sonadas, una de las palabras más sonadas, también es una de las palabras más mal interpretadas. Por eso nuestro afán, digamos, en enseñar acerca de esto. Y muy especialmente este cuarto punto, en el que es quitar esos ruidos y esas cosas no ciertas de la gracia. Es tan mal interpretada que pensamos que debe ser posible ganarla. O sea, ahí hay una imagen de dinero, como si pudiéramos comprarla. Y ya dijimos que no, ¿cierto? Que es un concepto base que la gracia no se puede ganar, no se puede comprar. Hasta creer que es un salvoconducto para una vida licenciosa. O sea, una vida con falta de moralidad. Entonces, esos conceptos están errados. Cuando metemos la gracia de Dios allí, la encasillamos allí, estamos equivocados. Entonces, para dejar al descubierto el verdadero significado de la gracia, vamos a quitar conceptos y percepciones, o sea, ruidos de lo que no es la gracia de Dios. En esta noche vamos a hacer eso. Y quiero que veas una imagen que tiene 8 imágenes, porque vamos a trabajar 8 conceptos, 8 percepciones, 8 ruidos de lo que no es la gracia. Y en la parte de abajo hay una imagen que no se puede ver, porque estos 8 conceptos cerrados de la gracia no. Bueno, entonces a medida que vamos viendo uno a uno, entonces vamos a ir descubriendo esa imagen de lo que es la gracia, esa imagen que expresa qué es la gracia. Quizás hay más, seguramente que sí, hay más ruidos, hay más conceptos cerrados, pero pues esta noche vamos a trabajar 8. El número 1, para que tomes tu apunte, yo sé que alistaste tu libreta, tu esfero, tienes tu Biblia, porque tú sabes que hoy es un día de estudio. Entonces vamos a mirar la número 1, que es: la gracia no es la sofisticación ni elegancia cultural. No sé si tú has escuchado, creo que nosotros lo hemos dicho y hemos escuchado también. No, esa persona es muy agraciada, ¿cierto? Una bailarina, por ejemplo, uy, muy gracioso su acto, gracia en cuanto a elegancia, ¿cierto? Resulta que descubrí que hay libros donde te enseñan cómo comportarte, con gracia, cómo hablar con gracia. Entonces, allá afuera usamos esos términos. Esa persona tiene, uy, qué gracia que tiene esa persona, porque vemos en esa persona algo especial y lo llamamos gracia. Pero hoy vamos a aprender que esa no es en realidad la gracia de Dios. Afuera decimos que decimos quizás tal vez, la gracia es armonía, la gracia es elegancia. Entonces así
como hay libros de etiqueta, también hay libros de gracia, o esa etiqueta está dentro de esa gracia, pero esa no es la gracia de Dios. La persona que tiene la gracia entonces va a verse atractiva, va a verse agradable, va a hablar con gracia, va a tener buenos modales, como decíamos ahorita, expresiones, gestos. Yo creo que a veces hemos comparado inclusive personas, no, esta persona sí lo hace con gracia, con elegancia, no. Entonces la gracia no es esa sofisticación o esa elegancia cultural. La gracia, estos simplemente son buenos modales, son cosas que has aprendido, pero no es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios involucra mucho más que esto. Hay un ejemplo de un Daniel, un personaje de la Biblia del Antiguo Testamento, en el que en su época una persona muy importante estaba buscando jóvenes que fueran llenos de la gracia de Dios, que fueran inteligentes y bueno, debían cumplir varias cualidades y fueron a buscarlos entre el pueblo de Dios, a pesar que ellos eran de otro lugar. Y esta persona les llevaron a Daniel y sus amigos, porque eran los que tenían esas cualidades. Pero dice la palabra que Dios fue el que puso en Daniel gracia, o sea, puso favor. Esto lo aprendimos en nuestro primer episodio de la gracia en el Antiguo Testamento y la gracia en el Nuevo Testamento. Entonces Daniel estaba en el Antiguo Testamento, entonces Dios puso gracia y buena voluntad ante los ojos de este hombre. Entonces Dios es el que pone ese favor. Y en el Nuevo Testamento, entonces es Jesús en nosotros. Hoy, si ven cosas buenas en ti, es porque Jesús está en ti. No es porque esa gracia, o sea, Jesús está en ti. No somos nosotros, no son nuestras obras, no es lo tan especial que podamos ser, sino que es Dios en nosotros. Jesús en nosotros. Esa es la gracia. Muy bien, entonces ahí sigue la imagen y vamos a quitar la primera, que es el ejemplo de la bailarina que tiene gracia y que baila muy bien, porque esa no es la gracia. Muy bien. Quiero que sigas los cuadritos, las imágenes y vamos a darnos cuenta de todo eso. Listo. Entonces pon en tu libreta segundo punto de lo que no es la gracia. La gracia de Dios no es la aptitud para tolerar miserablemente una situación. Nosotros tenemos, a medida cristianos y no cristianos, tenemos que enfrentar situaciones, desafíos. Siempre lo vamos a tener que hacer. Porque seas cristiano no te va a ir súper, porque igual estamos en este mundo, ¿cierto? Dios nos guarda, Dios nos libra, tenemos victoria sobre todas las circunstancias, pero igual las tenemos que enfrentar, ¿cierto? Son desafíos, como por ejemplo esta pandemia, ¿sí? No porque seamos cristianos no estamos sufriéndola, claro que también. Lo que pasa es que la percibimos de una manera diferente gracias a que Jesús, que es nuestra fortaleza, está en nuestros corazones. Pero igual la tenemos que sufrir, nos tenemos que enfrentar a ella. Entonces, pero nosotros no tenemos que lamentarnos. Cuando nos viene una dificultad, nos lamentamos. Terrible esto que me está pasando, porque a mí, ¿sí? Y hay personas que utilizan, no, pero tengo la gracia de Dios y entonces voy a poder soportar esto. Y viven años y años y tiempo la misma situación, porque creen que la gracia de Dios es la que les está ayudando a soportar eso. Y no es verdad. Porque la gracia de Dios lo que hace es inspirar fe y esperanza. Porque la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces no nos vamos a lamentar, no nos vamos a hacer víctimas de que estoy pasando esta dificultad, esta prueba. No, sino que todo lo contrario, si tengo la gracia de Dios, si conozco lo que es la gracia de Dios y la vivo y la disfruto, entonces digo, gracias por esta situación, Señor, porque me vas a dar la victoria, porque será mayor la gloria postrera, porque yo era una y he tenido que pasar esta dificultad, pero cuando salga de ahí voy a ser mejor, que tú me das la victoria. Esa debe ser nuestra actitud, eso es lo que sí sería la gracia. En Romanos 8:18 tenemos este versículo. Dice que estoy seguro de que los sufrimientos, esto se lo está diciendo Pablo a la iglesia en Roma, por los que ahora pasamos no son comparados con la gloria venidera que Dios nos dará. Entonces, esa debe ser nuestra.
estamos pasando dificultades, una pandemia, parece que se alarga y cada vez está más terrible, ¿cierto? Pero nuestra confesión debe ser, Señor, tú nos sacarás al otro lado, saldremos en victoria. Esto que creo que perdí en este tiempo, tú no lo darás en mayor proporción. Pues esa debe ser nuestra posición. Y no, el Señor me ayuda, su gracia me ayuda a soportar esto. Él sí nos fortalece, ¿cierto? Pero la gracia nos inspira fe. La gracia lo que hace es que veamos la victoria al otro lado. Palabras como, por ejemplo, todo lo podemos en Cristo. Vamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Esa debe ser nuestra actitud porque eso es lo que nos inspira la gracia de Dios. Entonces, volvemos a las imágenes, ¿cierto? Ya quitamos la bailarina, el punto número 1. Ahora vamos a quitar el punto número 2 de que la gracia no es para lamentarnos, sino que es para inspirarnos en fe y salir adelante. Gloria a Dios. Punto número 3 de lo que no es la gracia. No es un concepto muerto y teológico. La gracia no es, apuntes allí, una teoría que estimula el cerebro. No se puede quedar en un estudio, debes vivirla, darla. Entonces, la gracia la hemos trabajado, por ejemplo, en estas transmisiones, en 3 ocasiones, hoy la cuarta. ¿Sí? Pero esto que tú has escuchado, esos apuntes que has tomado, los textos bíblicos que has leído, que quizás has escrito, no pueden quedar allí, porque la gracia no es un concepto teológico, no es algo que está muerto, un concepto muerto, no, hay que vivirlo y disfrutarlo. Y yo quiero ponerte el ejemplo de un ingeniero eléctrico, algo así, no sé cómo se dice bien. Y esta persona tiene pues su ingeniería, ¿no? Su carrera, es un experto en electricidad y tiene libros de electricidad, tiene su biblioteca, años, bueno, cantidad de libros que tiene allí y es un experto en ese tema. Pero resulta que vive en una choza alejada que no tiene electricidad. Eso sería tener un concepto muerto de lo que es la electricidad. ¿Por qué? Porque en realidad no está disfrutando esos beneficios. Lo tiene en un concepto, lo tiene en libros, en cuadernos, lo estudió, pero no lo vive, no lo disfruta. Y eso no nos puede pasar con la gracia, porque la gracia es viva. Porque la gracia, dijimos, no es un concepto teológico ni filosófico, ¿cierto? Sino que dijimos una persona, y esa persona es Jesús. Es una persona viva en nuestros corazones. Entonces debemos disfrutar de la gracia, debemos disfrutar y vivir de esos. Dios lo quiere hacer. En 1 Corintios 2:4, ahí lo tenemos, dice, no fui a ustedes, habla nuevamente Pablo, a la iglesia de Corinto, y nos habla hoy a nosotros. No fui a ustedes como un sábelo-todo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Gracia no es un concepto muerto y teológico, sino es algo que es poder de Dios. Persona llamada Jesús. Entonces Pablo está diciendo, yo no fui con sabiduría humana. Y si nosotros quisiéramos entender la gracia con nuestro intelecto, no lo vamos a poder hacer. Sí lo vamos a poder hacer, pero no va a ser la gracia. Va a ser quizás la gracia de la que hablábamos en el primer punto. Quizás, pero no va a ser la gracia de Dios, porque la gracia de Dios podríamos querer teorizarla, especularla, debatirla, analizarla, podríamos durar mucho tiempo hablando de ella. Podríamos ponernos intelectuales y filosóficos, estudiar la gracia en varios idiomas una y otra vez, pero si no la vivimos va a quedar en un concepto muerto y eso no es lo que porque no la podemos comprender con nuestro intelecto, con nuestro. De esa forma vamos a poder abrazar lo que los beneficios, ese favor de Dios inclinándose a nosotros. Y tenemos que abrir nuestro corazón para ello. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra.
tú estás ahí, estás abriendo tu corazón, estás leyendo tu Biblia, siguiendo estos escritos, estás ahí conectado, fiel. Qué maravilloso es. Pero la palabra en general, no solo este tema de la gracia, porque la palabra es viva. La idea es que la pongamos en práctica, la idea es que la vivamos, que la disfrutemos. ¿Listo? Porque le pongan luz, electricidad a su choza o se mude a un lugar que tenga electricidad y ahora sí pueda ver, uy, con la electricidad yo podía hacer esto, pueda aplicar, ahora sí, ver aplicado esos conceptos que la vida le va a cambiar completo. Entonces, no vamos a entender la gracia con nuestro intelecto, sino que es como es palabra de Dios viva, lo vamos a hacer con nuestro corazón para vivir y disfrutar de esa gracia maravillosa. Listo. Entonces, volvemos a la imagen. Ahí tenemos una imagen de una tumba, la que tiene el número 3 y la alcanzas a ver. ¿Y por qué puse una tumba? Porque es un concepto muerto, ¿cierto? Entonces, la gracia no, la gracia es viva y debemos disfrutar sus beneficios. Entonces, la quitamos y vamos al siguiente punto, que es el cuarto. La gracia no es una licencia para pecar. Y bueno, creo que he llegado a uno de los mejores. porque esa es una de las la mayor de las malas interpretaciones de la gracia. Resulta que había un problema cuando Pablo empezó a predicar la gracia. Pablo es un apóstol llamado por Dios, ¿cierto? En el que había un problema con la ley. Habían judíos y ellos estaban hablando de la ley y acordémonos que sí, efectivamente, la ley que Dios dio sí, a Moisés, que fueron 10 mandamientos, después en Levítico, que fueron un montón, 300, 600, bueno, no recuerdo en este momento la cantidad de cosas que las personas debían obedecer, de cosas de las personas que no y de lo que no se debía hacer para cumplir la ley. Y Pablo llega porque Dios le da el mensaje de la gracia y llega a decir, venga, si quisiéramos cumplir la ley, no la podemos cumplir, ¿sí? Porque pues imagínate, supongamos que son 300 mandamientos. Es que nomás con los 10 que todos no sabemos, que son de los de Éxodo 20, intenta cumplir los 10 al 100%. No vas a poder, en alguno vas a fallar. Entonces ese era el mensaje de la gracia. La gracia fue dada para que nos diéramos cuenta de eso, pero todas estas personas que vivían en la ley no querían aceptar ese nuevo concepto de gracia. Inclusive si recordamos desde Jesús, porque vino a traer ese mensaje de salvación, esas buenas nuevas. Si recuerdas alguna vez haber leído que a Jesús lo perseguían y decían, por ejemplo, Jesús hizo una sanidad en un día de reposo. El día de reposo hacía parte de cumplir la ley. Entonces miraban a Jesús mal, lo condenaban. ¿Cómo así? Porque en el día de reposo no nada. Pero porque Jesús nos quería enseñar que ya no era necesario cumplir la ley porque Jesús venía a cumplir la ley por nosotros, lo que era la gracia, ¿cierto? Y que ahora nuestro eterno reposo es Jesús. Entonces ya no era un día, ya no es un acto como tal, sino que es la vida de Jesús en nuestros corazones que nos trae paz y reposo. Entonces estaba en ese dilema en ese momento. Y Pablo, entonces cuando él comienza a decir eso, otros lo pueden malinterpretar. Ah, bueno, entonces como Jesús ya perdonó en la cruz mis pecados, él fue a la cruz por mí, ¿cierto? Perdonó mis pecados pasados, presentes, futuros, entonces yo puedo pecar. Y hay una cita bíblica en Romanos 5:20. No sé si te aparece ahí, voy a leerla, pero igual tú tienes tu Biblia, tú la buscas, Romanos 5:20. Y dice así, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta, el propósito de la ley, de la magnitud de su pecado. ¿Por qué? Porque la ley venía a ser un espejo. Y entonces decía, no matarás, un ejemplo, no mentirás, infinidad. Entonces, cada vez que te miras en un espejo, porque la ley vendría a ser eso, vas a ver, no vas a ver la peca y esto, sino que vas a ver es las fallas, tu pecado. Y entonces vas a identificar muchos pecados, muchos pecados. Entonces, para eso fue la ley, para que nos diéramos cuenta que no somos perfectos y que podríamos cumplir 100, pero no podríamos cumplir. Con uno que falláramos ya la incumplíamos toda.
Entonces fue entregada para eso, pero mientras más pecaba la gente, dice, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Por qué? Porque entre más tú te das cuenta que eres pecador, te das cuenta que es imposible cumplirla y que necesitas a alguien que la cumpla por ti. Y eso era la manifestación maravillosa de la gracia de Dios. Que Él iba a enviar a su Hijo Jesús, o que Él envió para este momento ya, a morir en la cruz para que Él sí cumpliera esa ley completamente y pudiéramos ser absueltos de ella. El versículo 21 dice, entonces así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, porque el pecado nos lleva a la muerte, todos los llevó, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios. Entonces me doy cuenta que por mis propias fuerzas no puedo cumplir la ley y que voy derechito a la muerte, ¿cierto? A condenarme, y viene Jesús manifestado de la gracia, muere en la cruz por mí, entonces sobreabunda la gloria de Dios, sobreabunda la vida, porque ahora yo voy, porque creo en mi Salvador, voy a la vida. Y dice que esto nos pone en relación correcta con Él, o sea, con el Padre. Y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, íbamos condenados al infierno por la eternidad, pero gracias a eso, Jesús ocupa nuestro lugar, perdona nuestros pecados presentes, pasados, futuros, ¿cierto? Y nos da vida eterna. Ahora vamos para el cielo, pero esa es la pregunta, ¿eso te da licencia para seguir? Resulta que no, que Pablo en el siguiente capítulo dice, no, ¿cómo van a pecar si ustedes fueron muertos? Entonces, cuando Jesús va a la cruz, todo eso está en Romanos 6, yo quiero que escribas la cita. Romanos 6, 1 al 11. Este no lo tenemos allí, pero por favor escríbelo y búscalo. Luego que se termine, cuando tenga el tiempo, después de esta transmisión, búscalo. Es muy, muy interesante. Porque allí Pablo explica. Entonces, como la gracia sobreabunda porque sobreabunda el pecado, entonces pequemos harto para que sobreabunda la gracia. Entonces Pablo responde, de ninguna manera, no, claro que no. Porque ¿qué sucede? Cuando Jesús va a la cruz, eso es lo que explica Romanos 6, espiritualmente nosotros también fuimos a la cruz. También fuimos crucificados y también fuimos a la sepultura con Jesús. O sea que estamos muertos en pecado. Nuestra naturaleza de pecado quedó allá, muerta. Si tú ves a una persona muerta, tú le puedes pellizcar la cara, tú le puedes gritar, tú le puedes contar chistes y nada, ¿cierto? Eso sucede en cuanto al pecado, cuando nosotros hemos recibido a Jesús. Espiritualmente hemos ido con Él a esa muerte. Entonces la tentación y el pecado nos quiere hacer mofas y hacer reír, pero estamos muertos, no tenemos por qué caer. Y eso es lo que Pablo está diciendo, no, de ninguna manera. Luego ustedes luego no morimos con Jesús y asimismo también resucitamos a una nueva vida sin pecado. Todo eso está allí en Romanos 6. Eso nos da la respuesta. Tenemos que pecar. ¿Cómo vamos a poder pecar? Pregunta Pablo. Si estás muerto, pecado. No vas a poder. Eso es maravilloso. Entonces, el que dice que por la gracia puede pecar, no, pues si ya Jesús ya pagó por mí el precio y entonces ahora sí ya voy para el cielo porque lo acepté en el corazón, realmente no ha vivido gracia. Realmente no sabe lo que es la gracia de Dios y no es así. Está diciendo, porque si de verdad recibiste la gracia de Dios, sabes que estás muerto al pecado. Y aunque haya tentación, vas a poder superar eso. La santidad es el efecto de la verdadera gracia. La gracia lo que hace es darnos victoria sobre el pecado. Eso es lo que hace la gracia. Entonces, ¿tenemos licencia para pecar? No. La gracia nos da una habilidad sobrenatural para vivir en santidad. Es muy importante. ¿Vas a ser libre de tentación? No, pero tienes la victoria sobre. Y vas a poder superar esto. Entonces vamos a la imagen. Volvemos a la imagen. Ahí hay una imagen, la número 4, que son manos, una persona atada. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos hace libres y cuando volvemos a pecar nos esclavizamos. Entonces cuando vivimos la gracia, no pecamos, sino que
muertos al pecado, no vamos a caer en esa esclavitud, entonces fuera ese no, porque eso no es la gracia. Y vamos con la número 5. La gracia de Dios no es barata. Esta también me gusta. Quiero que sepas que la gracia de Dios es gratuita, pero eso no quiere decir que es barata, porque tuvo un alto precio, hubo un alto precio que pagar. Y quiero que mires allí un diagrama que hicimos diciendo la gracia barata. La gracia barata sería una gracia sin la cruz. Eso es lo que sería una gracia barata. La número 1, que es elegancia o cosas así. Sin la cruz. La gracia barata sin Jesucristo vivo, un Jesucristo muerto. Muchas personas creen que Jesús está muerto. Muchas personas lo matan cada rato. Pero Jesús está vivo. Jesús resucitó y subió al cielo. Y eso es lo que nos dio la victoria. Y eso es lo que da que la gracia no es barata. Tiene un precio, un alto precio. No sé quién de nosotros podría que una persona muera y resucitarla y subirla al cielo. Yo creo que no. Entonces, ahí hay un alto precio. No es barata. La gracia barata sería una predicación sin arrepentimiento. Sería, no, tranquilo. La gracia de Dios cubre todos sus pecados, siga con su vida como lo viene haciendo. Yo quiero decirte que Dios es bueno, nos da una oportunidad y nos perdona, pero eso no significa que vamos a seguir con nuestra vida. Nuestra vida tiene que cambiar con esa vida que teníamos antes. La gracia barata sería eso, sería seguir con esa mala vida, ¿sí? Que teníamos antes. La gracia barata sería sin disciplinas. La gracia barata sería sin el seguimiento de Cristo, viéndonos revestidos de Él, como decíamos hace un momento. La gracia barata sería sería ser perdonados sin haber confesado. Porque un ejemplo maravilloso de esto es que a Jesús le llevaron una mujer en pleno acto de adulterio. Y Él dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La gracia barata hubiese sido, yo no te condeno, siga su vida normal, pero no fue barata, es cara, es un alto precio, porque Él le dijo, vete, no peques más, apártate de ese pecado, por eso no es. Y el otro diagrama nos habla de la gracia cara, costosa. ¿Por qué es costosa? Porque condena el pecado, pero justifica al pecador. Eso es algo increíble. Condena el pecado, porque a Dios no le agrada el pecado, pero sí ama al pecado y lo justifica por medio de Jesús. Es cara porque le costó a Dios. ¿Y qué le costó a Dios? La vida de su hijo. Primera de Corintios 6:20 dice, porque Dios nos compró con un alto precio. La Biblia dice allí, fue un alto precio, porque fue la vida de su hijo, porque fue la sangre de Jesús, porque fue una persona que se entregó y se rindió por completo, solamente por amor, o sea, es un amor grandísimo. Entonces, sí, es gratuita, sí, no tenemos que hacer nada para merecerla, es Dios a favor de nosotros, pero eso no significa, costó la vida del Hijo de Dios. Qué maravilloso es. Es sagrada, santa, preciosa, como la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. Entonces, en la imagen, el número 5, tenemos la cruz para resaltar que no fue barata, que no es barata, muy costosa. Fue la entrega de una vida. Entonces, vamos a quitar el 5. Ya vamos viendo cuál es la imagen, ¿cierto? Nuestra imagen del comienzo en la que queremos graficar la gracia. Es una persona normal, es una niña normal, pero yo quiero que tú te veas ahí, quiero que veas al Padre maravilloso, inclina a favor de nosotros. Vamos con la sexta. La sexta es que la gracia de Dios no nos salva debido a nuestro desempeño. A veces queremos comportarnos bien. Hay personas que tienen o tenemos quizás ese concepto errado de que entre mejor me comporte, entonces Dios me va a amar más, ¿cierto? Entre más cosas buenas haga, entonces más voy a tener el favor
Dios. Y no, la gracia no necesita ese adicional de nosotros, porque la gracia no es algo que nosotros logramos, ¿cierto? Sino que la gracia, la salvación, es algo que recibimos. Entonces, por eso no depende de nuestro empeño. No tenemos que hacer muchas obras buenas para lograrlo, para que Dios sea bueno con nosotros y no nos castigue. Tenemos que hacer unas buenas obras que Dios preparó de antemano, pero son las que Él preparó. Cuando conocemos la gracia vamos a hacer obras buenas, pero no son las nuestras para conseguir el favor de Dios, sino que son las que Él ya ha preparado. Y cuando tú naces de nuevo, tu espíritu va a saber por medio del Espíritu Santo cuáles son esas obras nuevas. Por ejemplo, buenas. Por ejemplo, el que yo estemos aquí extendiendo la palabra de Dios, el que tú estés allí escuchando y compartiéndola también. Esas son buenas obras de las que hemos preparado. Pero esto no nos hace más agradables delante de Dios. No, son el resultado de la salvación y de la gracia y de que nosotros disfrutemos la gracia. No es para lograrlo, sino que son el resultado de que eso quede muy bien entendido. Hay un versículo, Romanos 11:6, quiero que me acompañes. Yo creo que muy juiciosamente tienes tú allí. Si no, apúntalo y luego lo buscas. Romanos 11:6 dice: y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Gratuita e inmerecida. Lo que decíamos al comienzo, no la puedo merecer, no la puedo ganar, no la puedo conseguir, porque Él me la da. Entonces no es mediante la bondad de Dios, no por medio de buenas. Listo, vamos a la imagen. Entonces ahí tenemos un cuaderno, si lo ves el del número 6, con un esferito como nosotros haciendo chequeando y diciendo, listo, ya cumplí con esto, ya hice tal cosa buena, o escribiendo, ¿no? Hoy hice más que ayer y entonces le di al pobre y bueno, cantidad de cosas que a veces nos inventamos, ¿cierto? Entonces no es eso, porque es inmerecida. Él es el que no. Vamos con la número 7. Es muy parecida a esta. La gracia de Dios no es un aditivo ni un suplemento para nuestra salvación. Y ahí tenemos una imagen de un pan presentando a Jesús, que es el pan de vida. Y tenemos como unas vitaminas, un suplemento, eso fue lo que quise. Y es que ya tenemos una comida, Jesús es nuestro todo, Jesús es nuestra vida, Jesús es nuestra comida y no necesita el suplemento ni la vitamina ni que le agreguemos. Simplemente que dejemos que Él viva su vida a través de nosotros. No necesita de nuestro empeño, no necesita de nuestras buenas acciones, no necesita adornitos. No, la gracia no, simplemente dejemos que Él viva su vida a través de nosotros, vamos a vivir y disfrutar lo que es la verdadera. Bien, entonces quitemos el pan, ahí lo vemos, con las vitaminas, hay que agregarle nada. Qué maravilloso. Y vamos con el último punto del 8, que la gracia de Dios no es una evasión de responsabilidad ni una excusa para evitar las disciplinas espirituales. La gracia de Dios no reemplaza algunos, digamos que deberes que como cristianos o como con el conocimiento adquirimos, porque es que si tú conoces este resultado maravilloso donde tu vida cambia cuando recibes a Jesús en tu corazón, pues tú debes compartirlo con otros. No podemos quedarnos en que la gracia de Dios es hacia nosotros, ¿cierto? Entonces vemos el beneficio de la gracia de Dios hacia nosotros como obra en nosotros, sino que también hay una adicional y es que la gracia de Dios obra a través de nosotros. Y esa es la disciplina de la que habla. No podemos evitar. Ya lo tenemos todo porque el Señor Jesús fue a la cruz, gloria a Dios, y nos quedamos con todo. No, hay una responsabilidad. Y es que esa gracia también obra a través. Esa victoria que hemos conseguido, esa felicidad, ese gozo, esa sanidad, ese perdón de Dios, nosotros también lo tenemos que transmitir a los demás. Entonces, si Dios nos ha perdonado, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? ¿Cierto?
Si Dios me sanó, ¿por qué no voy a hablar de ese beneficio de la sanidad por las llagas de Jesús en la cruz? Entonces, la gracia de Dios la tenemos que compartir porque también obra a través de nosotros. De alguna manera puedo decir, en este momento la gracia está obrando a través de este equipo que está aquí transmitiendo este mensaje. La gracia de Dios obra a través de ti cuando luego compartes con tu familia cualquier cosa que ha sido de bendición para ti. Entonces la gracia no solamente es para nosotros, nos quedamos con los beneficios, sino que también debemos extenderlos. Ese punto 8 es lindo y es importante porque estamos colaborando con la misión. Porque es que Dios el Padre no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y cuando dejamos que esa gracia obre a través de nosotros, estamos extendiendo. Entonces, no nos escudemos solamente la gracia es para nosotros. Nuestro favor. Sí lo es, pero extendámosla también. Amén. Entonces, seamos testimonio. Y bueno, vamos a la imagen, a la 8, y entonces, como sentados, relajados, vamos a trabajar, vamos a ver el reino de Dios, vamos a compartir esta palabra de vida, de salvación, vamos a vivirla y disfrutarla nosotros, pero también vamos a compartir. Entonces, quitamos esa imagen pequeñita, la 8, y nos queda nuevamente nuestra imagen del comienzo, donde queremos reflejar ese amor del Padre tan maravilloso, tan sincero, con su hija. Él ahí no está mirando si su hija, si sonríe, si su hija le respondió bien o no, porque el amor de Dios es increíble. El amor de Dios no lo hace para solamente esperando algo a cambio. Él se da sin condición. Y eso es lo que es la gracia. Entonces, repetimos, es inclinarse a nuestro Él el que se rinde. Estamos felices que te hayas conectado con nosotros y que estés aquí. Queremos decirte que la razón de esta transmisión es que sepas que Jesús te ama sin importar quién eres y qué hayas hecho. Hoy tienes la oportunidad de disfrutar la buena vida que Él te da. Si deseas recibir el perdón y la gracia que Jesús quiere darte hoy, repite esta oración, teniendo en cuenta que debes hacerlo de corazón. Amado Padre, acudo a ti en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis fallas y mis errores. Sé que tú no me rechazarás, sino que me acoges y te agradezco por eso. creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y creo que Él resucitó de entre los muertos para mi justificación. Y lo confieso ahora como mi Señor. Ahora recibo la justicia de Dios en Cristo y soy salvo. Acabas de hacer la declaración más importante de tu vida. Ahora eres hijo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ti. Todo es nuevo ahora. Si quieres saber más, comunícate con nosotros. Visita nuestra página en Facebook @palabradevidaus y contáctanos a nuestro número. Eres importante para nosotros. Te mandamos un abrazo y recuerda que eres un bendecido.